buenas, bienvenidos al Mundo en Libertad. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues de todo lo que está ocurriendo, todo además, o la mayor parte relacionado casualmente con el populismo. Atención a la pelea que se está empezando a entablar, ya veremos cómo sigue, entre el nuevo gobierno de Syriza y la Troika. El primer plan lanzado anti-austeridad, si lo han llamado, no me extraña, se lo vamos a comentar ahora, ya verán las medidas que llevan. No sabemos muy bien si la Troika va a aguantar este envite o no lo va a aguantar, pero la situación se empieza a tensar y a lo bestia. Y si se tensa allí, se nos viene aquí a través de Podemos. El falso currículum de Monedero lo vamos a comentar esos ingresos, vamos a comentar el que de allí no sale nadie, no hay ni la más mínima crítica, y comentaremos además la posibilidad de que empiecen a establecer alianzas y muy estables precisamente en España para obtener rédito en algunas de las elecciones. Mario Noya, bienvenido. ¿Qué hay, Carlos? Víctor de la Serna, muy buenas. Muy buenas. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y Pedro Cuartango, bienvenidos todos. Hola, Carlos. Vamos a ver un vídeo resumen de lo que ha ocurrido desde que fuese elegido por el pueblo griego Syriza como el partido que les tiene que gobernar y cómo hemos llegado al momento actual. Atención a la tensión que se empieza a respirar. Explosión de alegría. Música, baile y celebración por todo lo alto en la sede de Syriza tras conocerse los primeros sondeos a pie de urna a las 7 de la tarde, que ya situaban al partido izquierdista como primera fuerza política. Y entre ellos, algunos rostros conocidos de la izquierda española que han venido a compartir esta jornada. Y queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo griego de la misma forma que ellos lo están mostrando también con nosotros. Otros españoles han viajado hasta Atenas esperanzados por la victoria de Tsipras. Pensamos que hoy va a ser el primer día del cambio que vendrá al resto de Europa. Sí, hoy es un primer paso para demostrar al gran poder y a las fuerzas que no tenemos miedo y que queremos que el poder vuelva a ser de las personas y para las personas. Hoy la sede de Syriza habla en todos los idiomas. Desde el sur y también desde el norte han querido apoyar al partido ganador, tras una jornada electoral histórica y que ha transcurrido con total normalidad. Pues Manuel, después de la euforia parece que llega la tormenta. En estos momentos el riesgo de quiebra de Grecia se dispara hasta el 70%. Las medidas que se han lanzado, en vez de ir en línea con lo que se les estaba pidiendo para seguir dándoles dinero, tiene toda la pinta de que pueden bloquear el envío de dinero. Luz gratis para 300.000 familias, recuperar la televisión pública, volver a contratar a los funcionarios que se les ha despedido e incrementarlo en 2.100 más. Un plan de gastos de 12.000 millones de euros en el que se incluyen subvenciones de todos los olores, colores y sabores. Parar el plan de privatizaciones que estaba pactado, porque claro, por lo visto el dinero suyo es suyo y el de los demás también. Empezar una renacionalización de determinados sectores en lo que se había avanzado energía y demás. ¿Esto puede aguantarlo la Troika? ¿O lo podemos aguantar los que pagamos, la Troika? No debería aguantarlo. La cuestión es que ahora se abre un proceso de negociación por el cual las posiciones están muy claras. Por un lado, el Eurogrupo, con Alemania a la cabeza, diciendo que de quita absolutamente nada, que están dispuestos a hablar de un nuevo aplazamiento de los vencimientos del crédito, de una rebaja nuevamente de los tipos de interés, pero que no habrá quita en ningún caso y que, por supuesto, Syriza tendrá que mantener la senda de reformas y ajustes, porque de lo contrario, Grecia volvería a registrar un déficit público descomunal. ¿Y eso qué significa? Significa que el resto de europeos, con los alemanes como principales contribuyentes, tendrán que pagar esa factura de sus bolsillos, con lo cual es extenderle un cheque en blanco al gobierno griego para que siga despilfarrando a placer. Ese es el objetivo de Syriza y la estrategia de Syriza por ese lado está siendo muy clara, un chantaje abierto a Bruselas, dando un mensaje o un puñetazo encima de la mesa, diciendo que ellos van en serio, que van a paralizar todas las privatizaciones, que van a dar marcha atrás a las reformas y ajustes que ya se aprobaron, es decir, que el memorando, es decir, las condiciones del rescate que pactaron con la Troika han quedado en suspenso. Por lo tanto, es ya una patada en la espinilla a Alemania y a la Troika, la primera semana de gobierno. Es más, ha habido un acercamiento diplomático con Rusia. Sí, sí. En un momento crucial en donde existe... Bueno, han frenado las nuevas sanciones, de hecho. Efectivamente, hay una tensión entre la Unión Europea y Rusia a raíz del conflicto de Ucrania y Grecia se está posicionando a favor de Rusia. Bueno, todo esto son claras señales de que Grecia está jugando una partida de póker de forma muy arriesgada, diciendo claramente que, bueno, que ellos van a hacer lo que les dé la gana y que será la Troika la que se tenga que plegar. La cuestión, por lo tanto, es qué va a hacer la Troika. Claro. Yo confío en que los alemanes no cedan, porque si ceden, el mensaje que les van a dar al resto de países periféricos y muy concretamente a los peligrosos populismos que están emergiendo en países como Italia o España
es muy clara. Es decir, la jugada nos sale bien, por lo tanto, seguimos avanzando. Pedro, hoy ayer el Wall Street Journal ya publicaba un artículo en el cual decía es posible que haya que sacrificar a Grecia para salvar España. ¿Podemos entrar ya en esta senda de planteamientos en la Unión Europea? Yo creo que todavía es un poco pronto, pero probablemente antes que tarde eso va a suceder. Es decir, cuando Josep Pla viajó a Nueva York y vio en los años 30, vio la ciudad, las luces, el comercio, y dice, ¿y esto quién lo paga? O sea, el problema aquí es, ¿esto quién lo va a pagar? Lo que tú acabas de enumerar, o sea, ¿quién va a pagar las subidas de sueldos a los funcionarios? Es decir, ¿quién va a pagar la subida de las pensiones? ¿Quién va a pagar ese plan expansivo de gasto que Tsipras ha presentado y que incluso dice en su discurso inaugural, dijo que eso era compatible con el cumplimiento de los objetivos de déficit? Esto es la cuadratura del círculo. O sea, dice que van a pagar menos impuestos y que van a gastar mucho más y, sin embargo, las cifras van a cuadrar. Evidentemente que lo que están haciendo es un abierto desafío a la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea tiene un margen de maniobra, puede ceder, como ha dicho Manuel, en los plazos, puede ceder en algunas cosas, pero no puede aceptar esa política económica. Al final, si esto sigue así, dentro de unas semanas, dentro de quizá tal vez de un par de meses, la situación va a ser insostenible y Grecia se va a ver abocada a salir del euro. Y yo creo que eso es un escenario real y que en cierta forma, a cabo ya, los mercados lo han descontado y la prueba es que las bolsas europeas no han bajado. Bueno, eso es la mejor señal. Quiero decir que cualquier solución no va a ser tan traumática como se podía temer. Es decir, no, Europa no teme tanto el trauma. Syriza está jugando verdaderamente, pues no sé si es póker o si es el mus, porque aquí estamos ahí, vamos, está jugando el farol muchísimo. Pero evidentemente juega con algo a su favor, que es por desgracia, bajísima cultura política y económica de las opiniones públicas europeas, y digo ya en un país como España, o en Grecia probablemente. Es decir, que todo esto, todas estas personas que salen ahí entusiasmadas, representantes de Podemos en las celebraciones de Syriza, etcétera, no se plantean, alguien pagará. Alguien pagará, es decir, el cuadrar las cifras, todo esto no ha contado nunca para ellos. Nunca han presentado ni Syriza en Grecia ni Podemos en España planes económicos que tuvieran alguna coherencia interna, alguna viabilidad. Pero es que da un poco igual, es el mismo fenómeno de tantas personas que en España, personas con cierto nivel cultural y que no son de la extrema izquierda, no son comunistas y eso, pero que están dispuestos a votar a Podemos pues por cierta aureola de renovación del sistema y que hay que cambiarlo todo entre comillas. Cambiar todo entre comillas no significa absolutamente nada más que ir a la catástrofe. Pero bueno, hay que recordar que hace ya pues más de 100 años, yo nunca me acuerdo si fue Villa o Zapata, en su revolución, que cuando dijeron que no había dinero, dijo, pues muy fácil, a la máquina de imprimir billetes, vamos a imprimir más, y se inventó la primera hiperinflación en México. Pues bueno, pues a lo mejor Syriza tiene eso, le echa del euro y va a imprimir dracmas, que nos explique por dónde se sale de ahí. Mario, la ecuación empieza a ser terrorífica. Estos señores necesitaban en 2015 y 2016 un total de 28.000 millones. El plan que anuncian de gasto en la primera semana son 12.000, es decir, ya han multiplicado la cifra de necesidades. Desde diciembre hasta nada, lo que llevamos de año 2015, han salido 19.000 millones adicionales, con lo cual se les dispara las necesidades de financiación. Es decir, en estos momentos es muy posible que el nivel de capital, de necesidad de capital que tienen en Grecia, se haya multiplicado por 2 con respecto a la expectativa previa a 2015, es decir, hace nada, hace unos días. ¿Cómo sale esta gente del atolladero? Con esa carrera hacia adelante demencial que han emprendido. Hay una cosa que es escalofriante, que es ver banderas comunistas en España, en Europa, 70 años después de Auschwitz. Ahora mismo tienes a los comunistas gobernando y los nazis en tercer lugar en Grecia, que fue una de las zonas que se pueden explicar muchísimo,
¿Qué pasó en Europa? Bueno, y ¿Qué pasó en Europa? El partido que ha pactado con Syriza diciendo que el problema del pago de impuestos es que los judíos, por eso musulmanes y budistas no pagan impuestos. Es escalofriante, sí, pero cuando dice judíos, musulmanes y budistas, evidentemente está hablando de los judíos porque no hay budistas y hay muy pocos musulmanes allí. Va por los judíos. Es decir, se les ha olvidado lo que sucedió en Salónica hace 70 años. No se les ha olvidado. Por desgracia no se les ha olvidado. Pero ver banderas de Die Linke, que es el heredero del Partido Comunista que subyugó a los alemanes orientales, ver a los de la Refundación Comunista Italiana, ver a Garzón que se está convirtiendo en portavoz de un señor que lo ningunea cada vez que habla de España, porque su referencia aquí es Podemos, no es Garzón. Es verdaderamente escalofriante, porque, ojo, sí, como es muy probable que suceda, Syriza fracasa, no va a emerger la nueva democracia, no va a emerger el PASOK, van a venir los nazis. Es muy probable que al fracaso de Syriza corresponda un ascenso de Amanecer Dorado. Es muy probable, no tengo ninguna bola de cristal, pero es lo que ha solido suceder en países que se han decantado por un extremismo, que su solución suele ser tender hacia el otro extremismo, si lo tienen a disposición, y lo tienen. Y encima están ahora con cierta victimización. Amanecer Dorado tiene a su líder en la cárcel. Y él está generándose ese aura de mártir. Y el partido que han elegido para gobernar tiene cierta cosmovisión que está empezando a servir de blanqueamiento para el discurso neonazi. Si tú estás diciendo que los judíos no pagan impuestos, ¿qué cosa? Aquí se fuma, en Grecia, pagar impuestos. Si no debe haber pagado impuestos nadie allí, que es el drama. El 40% de los contribuyentes griegos, cuando aparece la troika y revisa las cuentas, el 40% no pagaba nada. Claro. Nada. Pero imaginaos si estás empezando a legitimar un discurso que tenga que ver con ultranacionalismo y con radicalización y con enfrentamientos étnicos, raciales, como lo queráis llamar. Y por el otro lado, estás legitimando un discurso de totalitarización de la sociedad. ¿Os habéis fijado en que no habrá una sola pauta que tenga que ver con generar riqueza, con generar economía? Todo es invasión del Estado. Fijaos, en una situación de emergencia, entre las primeras medidas que anuncias, la refundación de los medios públicos. ¿Qué tiene eso que ver con los males que tenga ahora mismo Grecia? Mario, déjame que vayamos a la cara española de estos señores de Syriza, porque este sí que crea riqueza. Y este toca una sociedad y ¡plum!, salen 425.000 euros. El señor Monedero, que aparte de tocar las sociedades, tocó su currículum, hizo así, su currículum crecía. Vamos a ver cómo le contesta el señor Cristóbal Montoro desde Hacienda. Habla de que es deplorable. Hombre, a lo mejor, aparte de hablar, lo que hay que hacer es empezar a mirarlo. Deploro el uso de sociedades profesionales para encubrir gastos que no son realmente reales. Si uno tiene una retribución de carácter personal, lo que no se puede es esconder detrás de una supuesta sociedad. Manuel, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estos señores supuestamente venden poco menos que la franquicia de Syriza. Lo que nos están vendiendo para España es prácticamente lo mismo que ha vendido Syriza en Grecia, pero cuando se les empieza a mirar tienen estructuras societarias que no pagan impuestos, estructuras ad hoc montadas justo antes de recibir el cheque de países venezolanos, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Cuando se les mira el currículum resulta que se han inventado lo de la Universidad de México, lo de Humboldt, lo otro de más allá, se sacan selfies para justificar supuestos cursos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es un enorme ejercicio de hipocresía, ¿no? Se está viendo con el paso de los meses cómo la cúpula de Podemos es o representa todo aquello que denunciaba ante los medios públicos, la famosa casta. Tenemos a Pablo Iglesias denunciado por cobro de dinero negro a través de una productora cuando trabajaba en Canal 33. Tenemos a Monedero con la sociedad que, según los expertos fiscales, pues huele mucho a una sociedad pantalla para defraudar impuestos, para pagar menos impuestos de los que corresponden. Además, se le ha abierto un expediente por parte de la Complutense porque ha incumplido su contrato laboral. Además, aparte del tema de la sociedad, está el tema de Rejón con la famosa beca. Tenemos a Tania Sánchez, que está a punto de ser imputada por los contratos con su hermano en el Ayuntamiento de Rivas y que además ha dicho que no se va, que aunque se le impute, que ella no va a dimitir. Por lo tanto, es evidente
bueno, este es el reflejo de la hipocresía de Podemos. Ellos dicen una cosa, pero luego cuando pues les afecta a ellos, entonces no. Es una culpa de una guerra política, una guerra económica, como por cierto la que está denunciando Maduro en Venezuela, ¿no? Que hay un desabastecimiento total, no hay alimentos ni servicios ni bienes básicos en los supermercados y es todo culpa de los empresarios, de la acaparación por parte de los especuladores y de la guerra económica conspiratoria por parte de Estados Unidos. Bueno, esta es la demagogia que existe en la izquierda. Veremos qué es lo que pasa porque se le ha abierto un expediente informativo a la sociedad de Monedero y, por las fuentes que yo manejo y los expertos fiscales que he consultado, huele muchísimo a fraude fiscal. Es decir, aunque no llega, por el momento todo indica que no llega al tema del delito fiscal, puesto que tendría que superar los 120.000, es una infracción tributaria grave. Y además habrá que comprobar de dónde viene ese dinero realmente, si se han realizado esos trabajos de consultoría o no, y veremos quién firmó el contrato, porque claro, aquí una de las claves es que él fundó la sociedad a finales del año 2013, pero el propio Monedero reconoce que comenzó a trabajar para los gobiernos bolivarianos en el año 2010. Por lo tanto, si hay un contrato por medio, lo tuvo que firmar Monedero, porque la sociedad, su empresa, no existía. Es todo un despropósito. Pedro, ya hay una pregunta que empieza a tener la gente en la cabeza permanentemente, porque toda la actuación o los mensajes que hemos visto oficiales del gobierno vienen después de que se haya publicado en prensa. Vamos a ver, esta gente lleva operando a través de estas estructuras societarias, la primera con Mano Izquierda, que la crea Pablo Iglesias, en enero de 2012, la crea. En estos momentos ha salido él a filtrar que ya no está con Mano Izquierda. Pero resulta que con Mano Izquierda sigue teniendo como domicilio social la VPO que se ha quedado de su familia. Pues menos mal que usted está desligado de esa empresa. ¿Por qué todo tiene que llegar después de que lo publica la prensa? ¿Por qué no se han mirado estas cosas como se suele hacer con todo el resto? Pues la verdad es que no lo entiendo, porque nuestra experiencia personal es que Hacienda tiene un exhaustivo control de nuestros ingresos. Cuando yo pido a Hacienda la hoja de mis ingresos, veo un recuerdo que he ido a dar una conferencia a Logroño y me han pagado 60 euros. Es decir, por lo tanto, o sea, si Hacienda puede controlar mis ingresos, también podría controlar los de este hombre, los de Monedero. Es evidente que él, como ha dicho el ministro, ha utilizado una sociedad como pantalla para eludir el pago de unos ingresos que tenían que tributar por renta. Yo creo que eso está meridianamente claro. Pero al margen de esto, lo que a mí me sorprende es lo que yo creo que sucede a todos, es la absoluta disonancia entre lo que dicen y su comportamiento. O sea, es escandaloso su rechazo a dar explicaciones. Es decir, no solamente dan explicaciones, se niegan a darlas, sino es que encima aparecen en un mitin diciendo que hay una conspiración, que les han declarado la guerra. Que les han declarado la guerra y se limitan a eso, a atacar a quien les critica y sin ningún tipo de explicaciones, ningún tipo de autocrítica. Entonces, o sea, realmente es sorprendente. O sea, es sorprendente porque ni siquiera los partidos de la casta, ni siquiera partidos como el PP y el PSOE tienen un comportamiento tan cínico. Entonces, si realmente esta es la alternativa de regeneración que se nos plantea a los españoles, pues la verdad es que para echarse a temblar. Y una cosa que es significativa, creo recordar que en la comparecencia ayer de Monedero sale con una camiseta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la medio cara que solía exhibir el pseudocomandante Marcos. Ya, es que es moda. No, pero o sea, que ahora ya... hipsterismo de izquierda. No, pero es significativo porque cuando se trata de vender la burra, no son de derecha ni de izquierda, pero cuando se trata de atacar, son de extrema izquierda. Y puño en alto, y nos han declarado la guerra y te pones al subcomandante Marcos, que es un tipo que tampoco... Fíjate qué cosas. Este tampoco era campesino, como los que decía defender. Este tampoco acababa de revelar qué era y qué no era. Y cuando por fin se revela su identidad, fue si no hubo nada. Aparte de que no dejó demasiado buen recuerdo en las zonas o en las actividades que realizó. Es muy significativo. Es muy significativo que hagan lo que se hace en Venezuela y en Argentina en cuanto se les pide una mínima fiscalización de sus hechos, que saquen... Ni una palabra sobre la muerte de Alberto Nisman, Ah, no, ni claro, una, ¿para qué? ¿Para ni qué? una. No, por ni supuesto. Una.
Pero Víctor, tú que estás además muy involucrado en la defensa de la libertad de prensa, llevan unas semanas curiosas, desde la aparición de Pablo Iglesias en esa entrevista en La Sexta en la cual insulta a los periodistas, le llama abiertamente y se lo pregunta, dice, ¿es verdad que a ti te llaman Don Pantuflo en una televisión, a Eduardo Inda? Ahora califica, si estás en guerra, es que estás calificando a la prensa de enemigo. O sea, bueno, están en una fase... A la que quieren nacionalizar, que ya lo han dicho. Es decir, eso desde el principio, es evidente, no creen, ellos creen que la única prensa que sirve al pueblo es la que pertenece al Estado, es decir, al sistema. A la suya. Es decir, es la supercasta, es decir, la casta esta que afana, que roba y que hace trampas que hemos sufrido en España durante mucho tiempo y que mucho más en Grecia, y en Grecia pues están recogiendo los frutos del último medio siglo de ese país, pero es un juego de niños comparado con ellos, porque ellos lo van a hacer inmediatamente ratificando sus latrocinios, lo harán con el boletín oficial y todo será eso, y naturalmente un control independiente desde la empresa privada. La empresa privada para ellos es anatema, y entonces un control independiente de la sociedad a través de empresas privadas, las empresas de comunicación, que como existen en cualquier país occidental, eso no lo aceptan. Ellos quieren... Pues Cuba, el Granma, tendremos aquí el Granma, que a lo mejor se llama... Además en los niveles de sectarismo, porque Monedero dijo que Argentina era un ejemplo de democracia. Y si se les hace la pregunta, yo hice la pregunta en Twitter, oigan, ¿tendrán que decir algo a propósito de la muerte de Nisman, etcétera? Y la avalancha de sus seguidores se comporta con fanáticos sectarios. Es ir a por ti, descalificarte, etcétera. Oiga, el que está poniendo como ejemplo un país donde muere en las más extrañas circunstancias un señor que está acusando directamente a la jefa del Estado de pactar con una entidad terrorista como la República Islámica de Irán el encubrimiento de la peor matanza terrorista experimentada en Argentina, y tú, la manera que tienes de salir es ¿le vais a culpar de la muerte del toro, o sea, de la muerte de Manolete? ¿Cómo? Pero este es el nivel que tenéis vosotros de exigencia. ¿Sois los pepitos grillos de la democracia, de verdad? Pero ellos cuentan con ello. Es decir, ellos ven que sus seguidores están muy enfervorizados y que no se está utilizando el raciocinio y que el resto de la sociedad está todavía como aturdida. Hay aturdimiento de los que no están con Podemos, y hay fervor mesiánico por parte de los que están. Y en esos casos suelen llevarse el gato al agua los del fervor mesiánico. Ellos lo fabrican, además. Ellos alardean de tener un grupo de 450 tuiteros, una especie de comunidad creada por ellos, que según sales tú y dices algo que a ellos no les gusta, los 450 te empiezan a machacar, para generar precisamente esa especie de corriente dominante que le haga a todo el mundo seguir, a todo el mundo gregario, seguir ese liderazgo de defensa de la revolución violento. Podemista, ¿no? En Twitter. Pero déjame que veamos, porque sí. Tenemos un año muy curioso, en el cual todo esto que estamos describiendo resulta que se puede colar directamente en las elecciones. Tenemos 4 citas electorales. Las encuestas son tremendas. Susana Díaz tiene toda la pinta de que precisamente acelera las elecciones para que no le crezca más Podemos. Las encuestas lo que están dando en Cataluña es un auge de Podemos brutal que va a competir con RC. En el País Vasco, en los municipios, están dando una especie de coliderazgo entre Bildu y Podemos. Vamos a escuchar lo que decía Susana Díaz, porque no sé yo muy bien cómo puede acabar esto, si con un acercamiento claro precisamente de toda la izquierda a una especie de Frente Popular. Y además cuando me preguntan, yo aspiro a gobernar en solitario, lo he dicho con claridad, he dicho que aspiro a gobernar en solitario, y para eso voy a pelear, para que los ciudadanos confíen en su presidenta y me den una mayoría amplia que me permita hacer todo lo que quiero hacer para que Andalucía tenga un presente y un futuro mejor. A ver, yo aspiro a gobernar en solitario, ¿qué significa? Porque yo creo que todo el mundo sabe que mayoría absoluta no saca ni por lo más remoto. Entonces esto de aspirar está muy bien, pero ¿y una vez que has aspirado, qué hacemos? Yo confío. ¿Te conviertes en aspirador? ¿O? Confío, quizás estoy siendo demasiado atrevido, pero confío en que las elecciones andaluzas sea un anticipo de lo que pueda suceder en las próximas elecciones generales. Es decir, que el PSOE de Susana Díaz llegue a un pacto de gobierno con el Partido Popular de Moreno en Andalucía para crear un gobierno, pues una alianza en Andalucía que posteriormente se trasladaría al gobierno de la nación a finales del año 2015 para evitar la llegada al poder de Podemos, porque se equivocan profundamente todos aquellos miembros y analistas cercanos al Partido Socialista que piensan ingenuamente que si pactan con el PP será la desaparición del PSOE y sin embargo si pactan con Podemos, ¿qué va a ser?
No va a ser la desaparición, va a ser la aniquilación del Partido Socialista, porque el Podemos engullirá de todas al PSOE. El principal objetivo de Podemos, tras engullir a Izquierda Unida, es ahora el Partido Socialista, y cometería un error gravísimo el PSOE, histórico, puesto que supondrá su desaparición en caso de que pacte con Podemos. Está llena de errores, ¿eh? Sí, pero lo que debería aspirar el PSOE, si quiere sobrevivir, insisto, porque la principal amenaza para el Partido Socialista es Podemos, además de que la principal amenaza para el conjunto de España, para el conjunto de los españoles, para el desarrollo económico de este país, es también el auge del comunismo. Pero, ¿por qué es el principal objetivo político? Pues básicamente porque lo que intenta Podemos con ese mensaje ambiguo de que nosotros no somos izquierda ni derecha, de que nosotros aspiramos a la socialdemocracia, al socialismo real que ya nos representa el PSOE, es precisamente convertirse en la principal fuerza de oposición al Partido Popular. Y el PSOE debería aspirar a centrar su tiro en convertirse en la socialdemocracia que ha triunfado en el norte de Europa. En Alemania, los socialdemócratas, el PSOE alemán, gobierna con el Partido Popular alemán, con la CDU de Merkel. En el norte de Europa ha gobernado la socialdemocracia durante muchísimos años con un gran éxito electoral y también de resultados a nivel económico. Y el PSOE desaparecerá como por arte de magia en caso de que se aproxime, ya sea mediante un discurso populista, ya sea de forma real, mediante un pacto, a Podemos, como ha sucedido, por cierto, en Grecia. Cuando hablan de que el PASOK puede ser una lección para el PSOE, se equivocan, porque es que el PASOK ha desaparecido por otro tipo de circunstancias. No tiene absolutamente nada que ver con el Partido Socialista. El PSOE es una oportunidad histórica que tiene que aprovechar para alejarse del populismo, porque en caso contrario va a desaparecer. Víctor. Bueno, yo soy menos optimista, primero porque no olvido la historia. Tuvimos una guerra civil en la cual el Partido Socialista Obrero Español se entregó en brazos de la Unión Soviética y tardó medio siglo en salir de ello. Y tenemos también la realidad incómoda para los dos grandes partidos de que si llegan a un pacto habrá sospechas y habrá realidades de que lo hacen a base de taparse las vergüenzas los unos de los otros. Y si el PP tapa las vergüenzas del PSOE y si el PSOE tapa las vergüenzas del PP, no habrán hecho más que ganar un poquito de tiempo para que vuelva con muchísimo más furor este extremismo que ahora mismo les está haciendo la vida difícil. La tesis de Llamas lo que dice Llamas, si esa es la jugada, explica que el PP esté haciendo el ridículo en Andalucía como lo está haciendo. Y además parece que está hecho deliberadamente, es decir, mandas a Moreno Bonilla y los comisarios del PP te dicen que no oiga mi Bonilla. Oiga, usted me va a decir cómo tengo que llamar a un político, Moreno Bonilla. Y no se preocupen en cómo le llamo, sino en si están ustedes haciendo oposición real o no. En la tierra de los seres, en la tierra del granero que le queda al Partido Socialista, ¿tu perfil es Moreno Bonilla? Pues evidentemente solo se puede explicar, salvo que creas que son todos estúpidos y el que piensa eso normalmente es el estúpido, o que están contemplando lo que dice Manu Llamas, dejarle al partido, el acuerdo sería ese, conservad vuestro granero, desde ahí reconstruiros y luego lleguemos a un acuerdo para el gobierno de la nación. Antes la historia en España, que nos han ocurrido muchas cosas antes de una guerra. Niceto Alcalá Zamora se creyó los cantos de sirena de una persona que le decía no deje avanzar a la CEDA, no ponga a esta gente que nosotros estaremos y nos comportaremos como personas civilizadas, y acabamos en una guerra, ¿verdad? Pero yo creo que o sea, el lo que quiero decir que es que sí puede ser el que dice Manu. O sea, una cosa son los cálculos que se hacen en los despachos de los partidos y otra cosa muy distinta es lo que acaba saliendo. Exacto. Y yo tengo una sensación muy rara con cómo está en estos momentos pensando, desde que se le metió una persona letal para España llamada Zapatero en el seno del Partido Socialista, la radicalización de su gente es brutal. Y yo no me los veo en última instancia a esos votantes que van a ser los que decidan, obedeciendo a un toque de batuta y diciéndoles ahora vamos todos a pactar con el PP. Yo no acabo de verlo, y las votaciones municipales son complejísimas, porque tú votas a la persona de cercanía y hay esto de las órdenes de partido, bueno, se lo creerá quien se lo crea, es prácticamente imposible, ¿eh? Pedro. Esa es la cuestión, estamos en una situación de absoluta imprevisibilidad. Nunca habíamos vivido en nuestra vida una coyuntura como esta, porque tenemos que afrontar 4 elecciones en menos de un año. Entonces, del desenlace de las andaluzas dependen muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo si pactan el PSOE y el PP en un gobierno de coalición, como decía Manuel, que si el PSOE pacta con Podemos y con Izquierda Unida. Es decir, luego veremos a ver qué sucede en las municipales. ¿Qué pasa si Rajoy sufre una debacle?
¿Qué pasa si Madrid pierde, si el PP pierde Madrid, pierde Valencia, pierde Sevilla? O sea, es decir, ¿qué pasa con el liderazgo de Rajoy? Luego afrontamos las elecciones de finales de septiembre en Cataluña. Es decir, unas elecciones que más presenta como plebiscitarias. Y luego acabamos el año con las generales. Por lo cual, pueden pasar tantas cosas, o sea, hay tantos escenarios que realmente es imposible. O sea, sabemos cómo estamos ahora, pero es que yo creo que dentro de un año, es decir, en enero del año que viene, la situación en España va a ser totalmente distinta. Y yo, desde luego, es que no me siento capaz de hacer predicciones porque creo que en este escenario tan abierto puede pasar cualquier cosa. Yo no os voy a decir quién, pero una de las mejores cabezas pensantes y de las más potentes que ha tenido nunca el Partido Popular apuesta ya porque después de esas elecciones en Cataluña viene la declaración unilateral de independencia. Y como ocurra eso, el mejunje entre Podemos, separatismos, declaración unilateral de independencia, Bildu totalmente fortalecido, o sea, puede ser letal. Es un buen ejemplo que has puesto. Por ejemplo, eso cambiaría totalmente. El panorama de las elecciones de noviembre, o sea, las de las generales. Eso determinaría un cambio radical en la política española. Por lo tanto, hay muchos acontecimientos que pueden influir y, desde luego, que ahora mismo es muy difícil saber cómo van a transcurrir las cosas. Bueno, y un pequeño funcionario a la cabeza de todo ello. Bueno, pues como se nos acaba el tiempo y no nos va a quedar materia porque nos lo vamos a pasar bien con toda la ironía, vamos a dejarlo aquí. La próxima semana, a partir de las 7:30, volveremos a estar en la página web de elmundo.es y de Libertad Digital es Radio. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.